El viento soplaba con un lamento agudo entre los árboles desnudos, y las hojas secas danzaban sobre el camino empedrado que conducía al pequeño pueblo de Ravens Hollow, un lugar olvidado por el tiempo. Era la víspera de Halloween de 1928, y aunque las casas se adornaban con calabazas talladas y velas parpadeantes, el aire parecía más frío de lo habitual, como si algo antiguo despertara entre las sombras. Los ancianos del pueblo decían que cada 10 años, durante la Noche de los Muertos, la campana de la iglesia sonaba sola, anunciando la visita de los condenados. Nadie recordaba con exactitud cuándo había ocurrido por última vez, pero todos conocían el nombre del último que escuchó su tañido, Elijah Moore, el sepulturero que desapareció sin dejar rastro. Esa noche, Clara Winslow, una joven maestra recién llegada al pueblo, cerró las persianas de su casa con cuidado. Había oído las historias, pero las consideraba simples cuentos para asustar a los niños. Aún así, cuando el reloj dio las 11, una sensación extraña recorrió su cuerpo. El fuego en la chimenea titiló y un olor a tierra húmeda llenó la habitación. De repente, los perros comenzaron a ladrar en la distancia. Luego, el sonido inconfundible de la campana de la iglesia rompió el silencio. «No puede ser», susurró Clara paralizada. El sonido se repitió 3 veces. Luego, un cuarto tañido, largo y grave, estremeció los cristales de las ventanas. La campana llevaba años rota. Nadie debía poder hacerla sonar. Movida por una mezcla de miedo y curiosidad, Clara tomó una linterna y salió a la calle. Las luces de las casas estaban apagadas, como si todos supieran que era mejor no mirar. La niebla cubría el suelo y el aire olía a hierro, a sangre. Al llegar al camino que conducía a la iglesia, vio una figura entre las sombras, un hombre de espaldas, vestido con un abrigo oscuro. Caminaba despacio, arrastrando algo tras de sí. Cuando la luz de la linterna lo alcanzó, Clara vio que lo que arrastraba era un ataúd cubierto de barro. El hombre se detuvo. Lentamente giró la cabeza. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. «Es tarde para andar sola, señorita Winslow», dijo con una voz hueca. «Los muertos ya empezaron a despertar». Antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció entre la niebla, dejando tras de sí un rastro de huellas húmedas que se perdían en la dirección del cementerio. Clara tembló. Sabía que debía volver, pero algo dentro de ella, una fuerza extraña, casi hipnótica, la empujó a seguirlo. El camino al cementerio estaba cubierto de cruces torcidas y lápidas cubiertas de musgo. La luna apenas iluminaba el suelo y el silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. De pronto, una voz infantil rompió la quietud. «¿Viene a buscarlo también?» Clara giró la linterna. A su lado había una niña con un vestido blanco, los pies descalzos, el cabello empapado. La miraba con una sonrisa inocente, pero sus ojos estaban completamente negros. «¿A quién buscar?», balbuceó Clara. La niña levantó el brazo y señaló hacia el fondo del cementerio, donde el viejo mausoleo de los Moore se erguía entre las sombras. «A mi papá», dijo con dulzura, «Elijah Moore. Él nunca se fue, solo estaba esperando que volvieran a tocar la campana». Y antes de que Clara pudiera moverse, la niña se desvaneció, como si la niebla se la hubiera tragado. Clara corrió hacia el mausoleo. La puerta estaba entreabierta y un hedor antiguo escapaba desde el interior. Dentro, una vela temblaba débilmente sobre un ataúd abierto. En la tapa, escrito con sangre seca, se leía una sola palabra: «Bienvenida». El aire dentro del mausoleo era espeso, cargado con el olor a cera quemada y tierra vieja. Clara sintió que cada respiración pesaba como si aspirara polvo de huesos.
La vela parpadeaba, lanzando sombras que parecían moverse por voluntad propia sobre las paredes cubiertas de símbolos tallados. Ninguno se parecía a las cruces o inscripciones que había visto antes. Eran más antiguos, más primitivos. Al acercarse al ataúd abierto, un sonido la hizo detenerse, un leve golpe desde el interior. Tragó saliva, acercó la linterna y vio que en el fondo del ataúd había algo envuelto en tela. Con las manos temblorosas, retiró la tela y encontró una campana pequeña del tamaño de una mano, hecha de hierro ennegrecido. Tenía grabada una fecha, 1838. «¿Qué es esto?», murmuró. La campana vibró sola, y una nota grave resonó dentro del mausoleo. En ese instante las velas se apagaron. Clara se quedó a oscuras. Un susurro se deslizó detrás de ella, una voz tan cercana que sintió el aliento helado en la nuca. «Has respondido al llamado, Clara Winslow». La linterna cayó de sus manos. Un resplandor azul iluminó el ataúd y dentro algo comenzó a moverse. La tapa se cerró con un golpe seco y de los bordes empezó a filtrarse un hilo de humo negro. Clara retrocedió, tropezó con una lápida y cayó al suelo. Del ataúd surgió una figura, alta, delgada, vestida con un traje antiguo cubierto de tierra. Su rostro estaba oculto bajo un velo oscuro, pero los ojos brillaban con el mismo tono espectral que la niebla. «¿Elijah Moore?», preguntó Clara con voz quebrada. El ser inclinó la cabeza lentamente. «Una vez lo fui, hasta que la campana me reclamó. Sus pasos sonaban huecos, como si los pies no tocaran realmente el suelo. Cada 10 años», continuó. «El sonido de la campana abre la puerta entre los vivos y los muertos, y alguien debe cruzar». «¿Por qué yo?», gimió ella retrocediendo. El espectro sonrió apenas, y esa sonrisa fue lo más humano y aterrador que Clara había visto jamás. «Porque pronunciaste mi nombre, porque los vivos siempre buscan lo que deben dejar dormir». El aire se llenó de un murmullo creciente. Decenas de voces comenzaron a surgir del suelo, como si las tumbas mismas respiraran. Manos grises, huesudas, rompieron la tierra a su alrededor. Clara gritó, corriendo hacia la salida del mausoleo, pero la puerta se cerró de golpe. De pronto, alguien la tomó del brazo y la arrastró hacia un rincón oscuro. Era Thomas Reed, el médico del pueblo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Silencio, si los miras te verán». Clara contuvo el aliento. A través de una grieta en la pared, vio cómo las figuras espectrales se reunían frente al ataúd. Elijah levantó la campana y la hizo sonar una vez más. Cada tañido hacía que el suelo temblara y que los muertos se acercaran, arrastrándose entre la bruma. Thomas la sostuvo con fuerza. «No debiste venir». Nadie debía escuchar la campana. Es la señal de la concordia del lamento, un pacto antiguo entre los fundadores de Ravens Hollow y los espíritus del bosque. «¿Pacto?», susurró ella. «Prometieron un alma cada década para mantener la calma entre ambos mundos, pero cuando Elijah rompió el juramento, la maldición se volvió eterna. Ahora buscan reemplazo». El espectro del sepulturero levantó la mirada hacia su escondite. «Ya lo encontraron», dijo con voz hueca. El muro detrás de Clara comenzó a agrietarse. Un frío antinatural se filtró, y del hueco surgieron dedos pálidos que la tomaron por el tobillo. Thomas intentó liberarla, pero fue arrojado contra la pared. El viento rugía dentro del mausoleo, y la campana sonó por 4ª vez. Clara sintió que algo tiraba de ella, una fuerza que le desgarraba el alma desde dentro. La última imagen que vio antes de desmayarse fue el rostro de Elijah, inclinado sobre ella, susurrando: «Cuando despiertes, el pueblo ya no te recordará». El silencio volvió al cementerio. La campana dejó de sonar y el mausoleo quedó vacío. Pero al amanecer, los aldeanos encontraron una nueva tumba frente a la iglesia. No tenía nombre, solo una inscripción tallada con letras torcidas. Ella escuchó la campana.
Clara abrió los ojos. Todo estaba en silencio. No había niebla, ni viento, ni sonido alguno. Se encontraba en medio del cementerio, pero algo no estaba bien. El cielo era de un tono gris inmóvil, sin sol ni luna, y las sombras parecían moverse, aunque nada las tocara. Se puso de pie, temblando. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente era un torbellino de imágenes rotas. El ataúd, la niña, la campana y el rostro vacío de Elijah Moore. Miró sus manos. Eran pálidas, translúcidas. El corazón se le detuvo. «No puede ser», susurró. «No puede ser que esté muerta». Una voz respondió desde detrás de una lápida. «Nadie muere del todo en Ravens Hollow. Solo cambias de lado». De entre las sombras apareció Thomas Reed, el médico. Su piel también tenía ese brillo opaco, y sus ojos, aunque vivos, reflejaban una tristeza infinita. «Thomas», dijo ella dando un paso hacia él, «¿qué nos pasó?» El hombre la miró con pesar. Cuando la campana suena 4 veces, el alma elegida cruza el velo. Yo traté de salvarte, pero terminé atrapado contigo. Clara sintió el aire tornarse más denso. ¿Dónde estamos? En el eco del pueblo, un reflejo donde vagan los que no pueden descansar. Ravens Hollow tiene 2 rostros, el que ven los vivos y donde los muertos recordamos. Caminaron entre las lápidas. Todo estaba torcido, distorsionado, como si el mundo se hubiese construido a partir de un sueño enfermo. Las casas del pueblo se alzaban en la distancia, pero eran ruinas cubiertas de niebla. Las ventanas parecían ojos hundidos que los seguían. «¿Qué es realmente la campana?», preguntó Clara. Thomas se detuvo ante una cruz caída. No fue una campana cualquiera. Los fundadores del pueblo la forjaron con metal sagrado, o eso creían. En realidad, usaron hierro mezclado con la sangre de los que murieron en el incendio del Bosque Viejo. Querían sellar un pacto con los espíritus que habitaban allí a cambio de prosperidad. Pero el hierro no encierra al mal, lo atrae. El suelo comenzó a vibrar suavemente. Cada década, el alma de un inocente mantiene el equilibrio. Sin ese sacrificio, los límites se rompen. Tú fuiste elegida, aunque nadie lo sabía. Clara respiró hondo, mirando el horizonte gris. «Entonces puedo romper el pacto». Thomas la observó con gravedad. «Sí, pero solo uno de los condenados puede hacerlo, tocando la campana desde este lado. Si logras hacerlo sonar 5 veces, el velo se romperá, y Ravens Hollow caerá». «¿Caerá?», repitió ella. «Los muertos descansarán, pero los vivos pagarán el precio. El pueblo desaparecerá junto con su maldición». Un murmullo surgió de la niebla, voces susurrando su nombre. Clara sintió que algo la llamaba desde la iglesia. Una luz azul parpadeaba dentro del campanario. «Allí está», dijo Thomas. «Pero no irá sola, él la protege». «¿Elijah?» «Sí, y no está solo». De pronto, las campanas invisibles resonaron en la distancia. El sonido no venía del aire, sino de dentro de ellos, vibrando en los huesos. Figuras comenzaron a surgir del suelo. Los antiguos pobladores de Ravens Hollow, sus rostros vacíos, los ojos cubiertos de ceniza. Thomas gritó: «¡Corre!». Clara corrió entre las tumbas, esquivando manos que salían de la tierra. Cada paso que daba la acercaba más a la iglesia, que ahora se alzaba ante ella, alta y deformada, como si hubiera crecido de los cimientos del infierno. La puerta estaba abierta. Dentro, el altar ardía con una llama azul. Y frente a ella, la campana colgaba suspendida en el aire, sostenida por cadenas de sombras. Elijah Moore la esperaba. Su cuerpo ya no era del todo humano, los huesos sobresalían de su piel y sus ojos ardían como carbones. «¿Aún crees que puedes romper el pacto?», dijo con una voz que hacía temblar las paredes. Clara alzó la vista decidida. «Si el precio es el fin del pueblo, entonces que Ravens Hollow arda». El sepulturero levantó la mano. «Entonces toca la campana, si puedes soportar el lamento de los 1000 que murieron por ella».
El aire se llenó de gritos. Rostros deformes emergieron del metal oscuro de la campana, llorando, suplicando. Clara se acercó. Cada paso dolía, cada susurro le quemaba el alma, pero extendió la mano. Y cuando sus dedos rozaron el hierro frío, una voz infantil resonó detrás de ella. «Mamá, no los dejes entrar». Clara giró. Era la niña del vestido blanco, con lágrimas negras en las mejillas. «Si tocas la campana, todos desapareceremos», dijo la pequeña, incluida yo. Clara la miró con horror. «¿Quién eres?» La niña sonrió con tristeza. «Soy lo que perdiste cuando cruzaste el velo. Soy tu alma». El sonido del metal comenzó a vibrar, y la decisión debía tomarse. El sonido de la campana seguía vibrando en el aire, un murmullo metálico que parecía provenir del mismo corazón de la iglesia. Las paredes se ondulaban como si respiraran, y del suelo brotaban raíces negras que se retorcían buscando el calor de la vida. Clara observó a la niña, su reflejo, su alma, y sintió un vacío abismal dentro del pecho. La criatura la miraba con ojos que eran los suyos, solo más antiguos, más tristes. «Si destruyes la campana, todo termina», susurró la pequeña. «Pero también nosotros. No habrá descanso, ni memoria, ni amanecer. Solo olvido». Elijah Moore se alzó detrás de la campana, su cuerpo ahora formado casi por completo de sombras. «Escúchala», rugió. «Los muertos no piden redención, piden silencio, déjanos dormir». Clara dio un paso atrás, confundida. La iglesia temblaba, las velas se apagaban una a una, y del altar caían fragmentos de piedra que se convertían en polvo antes de tocar el suelo. Thomas apareció entre la penumbra, tambaleándose, con la mitad de su rostro disuelto por la corrupción del lugar. «Clara», gritó, «no lo escuches, él te miente. Si no rompes el ciclo, el pueblo seguirá condenado». Elijah extendió un brazo, y Thomas fue lanzado contra una columna, su cuerpo desintegrándose como ceniza. «Siempre hay uno que se opone», murmuró el espectro. «Siempre termina igual». La niña se acercó y tomó la mano de Clara. «Mamá, si haces sonar la campana una quinta vez, Ravenshollow arderá y el velo se romperá. Pero cuando eso ocurra, tu alma no podrá regresar jamás». El silencio se hizo insoportable. Clara miró la campana suspendida ante ella. Las caras que surgían del metal la observaban con desesperación. Hombres, mujeres, niños, gente que alguna vez tuvo vida, gente que alguna vez amó. Sus lamentos se entremezclaban con una sola palabra que repetían todos: «Libéranos». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Si debo desaparecer, que sea para acabar con todo esto». Elevó la vista, respiró profundamente y se acercó al altar. Elijah rugió con furia, lanzándose sobre ella, pero Clara levantó la campana pequeña, aquella que había encontrado en el mausoleo, y la sostuvo frente a la gran campana suspendida. El metal resonó, y ambas comenzaron a vibrar al unísono. El suelo se abrió. Un torrente de luz blanca emergió del centro del templo, mezclado con un grito colectivo de 1000 almas liberadas. La iglesia entera se llenó de un viento ensordecedor. Las vidrieras estallaron, lanzando fragmentos de vidrio como cuchillas. Clara gritó mientras la campana retumbaba por quinta vez. Su cuerpo se disolvía, volviéndose parte del resplandor. Elijah trató de detenerla, pero el mismo fuego que consumía el templo lo envolvió también. Su voz fue lo último que ella escuchó. «Sin sacrificio no hay redención». Y luego silencio. Cuando la luz se apagó, Ravenshollow ya no existía. Donde antes había un pueblo, solo quedaban ruinas cubiertas de ceniza y un bosque muerto que nunca volvió a florecer. Pero en el aire, los viajeros decían escuchar, en ciertas noches de octubre, una campana lejana que sonaba 5 veces antes del amanecer. Los aldeanos de los pueblos vecinos la llamaban la campana del lamento, y nadie se atrevía a acercarse al valle. Años después, un grupo de exploradores encontró entre las ruinas una lápida solitaria cubierta de musgo.
No tenía fechas ni símbolos, solo una inscripción desgastada que decía «Clara Winslow, que su eco despierte solo a los que aman la verdad». Uno de los hombres, un joven historiador, recogió del suelo un objeto medio enterrado. Era una campana pequeña, ennegrecida, con una palabra grabada en su interior. Bienvenida. Cuando la sostuvo, el viento cambió de dirección y el silencio del bosque pareció romperse con un susurro. Nadie más lo oyó, pero él juró que una voz femenina le habló al oído. Aún no ha terminado. El hombre dejó caer la campana, y mientras huía, una risa infantil resonó entre los árboles, seguida por un débil tañido metálico que viajó con el viento hacia la oscuridad. ¡Tan! 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 Otoño de 1978. 50 años habían pasado desde que Ravens Hollow desapareció del mapa. En los registros oficiales, el pueblo figuraba como abandonado tras un incendio. Nadie volvió a habitarlo. Nadie, hasta ahora. Eleanor Shaw, una joven periodista del Boston Chronicle, llegó en jeep por el camino boscoso que conducía al valle. El aire olía a humedad y óxido, y los árboles, retorcidos por el tiempo, parecían formar una muralla viva. Llevaba semanas investigando sobre los pueblos desaparecidos de Nueva Inglaterra, pero Ravens Hollow le atraía de una forma distinta, casi personal. Aparcó junto a una colina y descendió, abriéndose paso entre la maleza. El sol apenas tocaba el suelo, y un silencio sepulcral envolvía el lugar. Solo quedaban ruinas. Muros de piedra devorados por la hiedra, fragmentos de vidrio de colores y al fondo lo que alguna vez fue una iglesia. Eleanor encendió su grabadora. Ravens Hollow, octubre de 1978. Primera exploración, dijo con voz temblorosa. No hay señales de vida, solo ecos. Al acercarse a la iglesia, notó algo extraño. El aire era más frío allí. En el centro, entre los escombros del altar, yacía una campana pequeña cubierta de polvo. La levantó con cuidado. El metal estaba ennegrecido, pero aún podía leerse una palabra grabada en el interior. Bienvenida. Una corriente de aire helado cruzó el templo. Eleanor dio un paso atrás, desconcertada. Debe de ser una broma, murmuró. ¿Quién deja algo así aquí? Dejó la campana sobre una piedra y continuó explorando. En el fondo del recinto encontró una lápida solitaria, casi sepultada bajo la tierra. Apenas alcanzó a leer el nombre, Clara Winslow. Días después, un grupo de excursionistas encontró el jeep de Eleanor abandonado en la carretera. No había señales de lucha, ni de ella, solo su grabadora, aún encendida. Al reproducir la cinta se escuchaban 5 tañidos, seguidos de un susurro que decía «¡Bienvenida a casa!». Y en el fondo del bosque, entre la niebla del amanecer, volvió a sonar la campana del lamento. «¡Tan! ¡Tan! 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 ¡Tan!». Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «He leído ese nombre», susurró. Sacó de su mochila una vieja copia de un diario de 1928. El titular decía, «Maestra desaparece misteriosamente en Ravens Hollow tras sonar la campana de la iglesia». El viento se levantó con fuerza. Las hojas giraron en espiral alrededor del altar. Eleanor se agachó para recoger su grabadora que había caído al suelo, pero notó algo imposible. El pequeño aparato seguía grabando, aunque ella lo había apagado. Y en la cinta una voz femenina susurraba, «¿No debiste venir?». La periodista se enderezó de golpe. «¿Ve quién está ahí?», gritó. El eco devolvió su propia voz distorsionada. Y entonces sonó, «¡Tan!». La campana. Eleanor se giró aterrorizada. Nadie la había tocado, pero resonaba sola. El sonido la atravesó como un cuchillo. Todo el aire alrededor vibró, y las ruinas se iluminaron con un resplandor azul. En un instante, el mundo cambió. La iglesia estaba intacta, las velas encendidas, y en los bancos decenas de personas sentadas mirando hacia el altar.
Vestían ropas antiguas, rostros pálidos, ojos vacíos. El corazón de Eleanor se aceleró. No, esto no puede ser real. Una niña caminó entre los bancos, vestida de blanco, con un lazo en el cabello. La miró con una sonrisa melancólica. «Llegas tarde, mamá». Eleanor retrocedió confundida. «¿Mamá? No, yo no soy». Pero la niña levantó la mano y señaló hacia el altar. Allí, de pie, estaba Clara Winslow, idéntica a la foto del periódico, sosteniendo la gran campana con ambas manos. Su voz resonó por todo el templo. «El ciclo no se rompe, solo cambia de rostro». Eleanor quiso huir, pero las puertas se cerraron solas. Los rostros de los asistentes comenzaron a derretirse, mostrando calaveras grises. La niña se desvaneció, y una sombra se alzó detrás de Clara. Elijah Moore, el sepulturero eterno, sosteniendo la campana negra. «El alma de la curiosa por la del inocente», dijo él. «Así se mantiene el pacto». Clara giró lentamente hacia Eleanor. «Yo fui la que liberó a los muertos», susurró. «Pero alguien debía cuidar el eco». «¿El eco?», preguntó Eleanor casi sin voz. «Sí, cada sonido deja una sombra, y la tuya acaba de nacer». Clara levantó la campana pequeña, la misma que Eleanor había encontrado, y la colocó en sus manos. El metal ardía, pero ella no podía soltarlo. Un coro de voces llenó la iglesia, un canto antiguo, triste, y el mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor. El último sonido que escuchó antes de perder el conocimiento fue el de su propia voz, repetida miles de veces. Ravenshollow, octubre de 1978. Primera exploración. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.